Bueno, bienvenidos al tema más bonito y con diferencia de todas las naturales de Sexto, desde mi punto de vista, que es el hablar de los tipos de energía que más utilizamos: el calor, la luz y la electricidad. Temas que me fascinan. Vamos allá. Mirad, antes de tratar de explicar qué es el calor, tenemos que pensar en eso que siempre os he dicho. Materia es todo aquello que está formado por unas partes muy pequeñitas que se llaman moléculas. Una molécula es la parte más pequeña de cada tipo de materia que existe. En los sólidos, esas moléculas están muy unidas unas con otras. En los líquidos, las moléculas están ligeramente más separadas, por eso fluye una capa sobre otra. Por eso decimos que los líquidos se derraman. Y en los gases, esas moléculas las vamos a tener totalmente separadas, aisladas unas de otras. ¿Por qué os recuerdo esto? Porque es imprescindible que lo tengáis claro para entender de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar primero de qué es el calor. Bueno, cuando hablamos de calor, realmente estamos hablando de algo que sucede en el interior de todos los cuerpos, estén en el estado que estén, sólido, líquido o gaseoso. Esas moléculas de las que están formadas cada tipo de materia tienen un movimiento. En el caso de los sólidos, las moléculas vibran solamente, es decir, tienen un movimiento muy pequeñito. En el caso de los líquidos, que están más separadas, su movimiento es mayor. Y en el caso del gas, el movimiento es infinitamente superior. Pues bien, ya vimos en el tema anterior que todo cuerpo que se está moviendo, incluido una molécula, genera un tipo de electricidad, de energía. En este caso sería la energía cinética, la energía del movimiento. De manera que en todos los cuerpos que existen, estén en el estado que estén, hay movimientos de esas partículas. A eso se le llama una energía interna, porque está dentro de cada tipo de materia. De manera que podemos definir el calor como el tipo de energía interna que tienen todos los cuerpos debido al movimiento de las moléculas que lo forman. Eso significa que si todos los cuerpos están formados por moléculas, y lo están, si esas moléculas siempre van a tener un movimiento, por pequeño que sea, y siempre lo tienen, el frío, que sería la no existencia de movimiento en física, no existe. El frío es una sensación que percibimos. Desde el punto de vista de la física, el frío no existe. Siempre todos los cuerpos tienen energía interna, así que todos los cuerpos van a tener calor, mayor o menor. Pero no existe el frío porque no hay ni un solo cuerpo que no tenga moléculas que vibren. ¿Y cómo se manifiesta el calor? ¿Cómo puedo yo decir que un cuerpo tiene calor? Bueno, el calor se manifiesta mediante esa propiedad de la que hablábamos en el tema anterior, mediante la transferencia. Es decir, cuando yo pongo en contacto dos cuerpos, el cuerpo que tiene más calor, cuyas moléculas están vibrando, se están moviendo más rápidamente, le transmiten esa energía al cuerpo que tiene menos calor, cuyas moléculas están más tranquilitas. Las empiezan a empujar, les empiezan a dar energía y se produce una transferencia de calor. El huevo cocido y el agua. ¿Os acordáis de la actividad anterior, verdad? El huevo cocido, la energía, el calor
que tiene ese cuerpo lo transfiere al agua, sus moléculas empiezan a empujar a las del agua, de manera que se establece entre ellos un paso. Así que el calor se manifiesta mediante la propagación del calor de un cuerpo siempre que está a mayor temperatura a otro que está a menor temperatura. Y cuando esos dos cuerpos, la leche con colacao metida que os echa vuestra madre en una taza. El colacao, la leche, va calentita, la taza está a temperatura ambiente. Según echa mamá la leche, si tocamos la taza va a estar caliente. Y si no tenemos mucha prisa, no lo tenemos que tomar deprisa, metemos una cuchara y agitamos. Y lo que estamos haciendo con eso es que el calor de la leche, es decir, ese movimiento de esas partículas, se pasan al del sólido, que es de la taza, y se pasan al sólido de la cuchara. Con lo cual, la leche pierde calor y lo coge la taza y lo coge también la cuchara. ¿De acuerdo? ¿La habéis entendido? Bueno, pues el equilibrio térmico, equilibrio significa igual, X igual, acordaos, y térmico, calor, equilibrio térmico significa que cuando se acaba el proceso de que el cuerpo que tenía más calor se lo ha transferido, se lo ha cedido, se lo ha pasado al cuerpo que tenía menos y los dos se encuentran a la misma temperatura. Cuando ya la leche no le pasa más calor ni a la taza ni a la cuchara, porque los tres tienen la misma temperatura. Eso es equilibrio térmico. Cuando los dos cuerpos o más tienen la misma temperatura, es decir, tienen el mismo movimiento de partículas, tienen la misma energía interna. ¿Y entonces qué es la temperatura? Bueno, la temperatura es lo que mide el movimiento de esas partículas internas. La temperatura lo único que hace es medir el movimiento de las moléculas, de la energía interna de cada cuerpo. Mientras mayor sea ese movimiento, más alta será la temperatura. Y entonces hablaremos de que ese cuerpo tiene más calor. Mientras más bajo sea ese movimiento, más baja será la temperatura. Ese cuerpo tiene menos calor. ¿Qué instrumento se utiliza? El termómetro. El termómetro, que es una barra donde va un alcohol coloreado y tiene dos topes. El de abajo, los 0 grados, que se toma en contacto con hielo, agua en estado sólido, y los 100 grados, que es justo la temperatura a la que el agua líquida comienza a pasar a estado gaseoso. Existen también los grados absolutos o Kelvin, que son de menos 273, que cuando nos veamos ya os contaré la historia, y de los Fahrenheit también. Pero nos quedamos con los grados centígrados, que son los que miden los termómetros. Van de grado en grado, el 0, estado sólido del agua, 100 grados pasa de líquido a gas. ¿Y qué efectos tiene el calor sobre los cuerpos? Bueno, si yo le doy a un cuerpo más energía de la que tiene, aparte de la suya interna, lo que le estoy haciendo es que sus moléculas empiecen a moverse más rápidamente. Es decir, si estaban muy juntitas y empiezan a moverse más, van a ocupar más volumen, van a ocupar más espacio. Y a eso se le llama dilatación. Dilatación, por ejemplo, que es lo que sufren vuestros pies cuando empiezan a hacer calor y os ponéis un zapato que habéis llevado todo el invierno y os empieza a hacer daño. ¿Por qué hace daño si antes no me lo hacía? Porque el calor ambiental se transfiere a vuestro cuerpo y hace que el volumen de vuestros pies aumente, de manera que ese zapato hace daño. Por ejemplo, las juntas de dilatación de los raíles de los trenes. Si estuviesen todas unidas, al hacer más calor, los raíles del tren se levantarían. Por ahí no podría pasar ni el tren, ni tampoco nuestro famosísimo tranvía de Parla. Entonces siempre dejan entre un raíl, entre un trozo de hierro y otro, un pequeño espacio que no hay nada, para que cuando hay en verano, en el pleno mes de julio, bien a las 3 de la tarde les da el calor, les da el sol y aumenta el calor, la temperatura sube,
puedan dilatarse, puedan aumentar su volumen, pero pueda seguir pasando el tranvía. Otro efecto es el contrario, la contracción, que es la pérdida de volumen cuando un cuerpo ocupa menos volumen porque le han quitado calor. Es decir, a las moléculas de ese cuerpo le estoy quitando energía de manera que cada vez se mueven menos. Así que hay menos movimiento. Esos zapatos que habéis tenido puestos tan bonitos durante todo el verano y que los primeros días de frío os ponéis, que os quedaba fantásticamente bien y que de buenas a primeras empezáis a andar arrastrando los pies porque se salen. Cada paso que dais, el zapato se queda pegado al suelo y el pie se desplaza, ¿verdad? Es como si os quedara grande. Bien, lo que ha pasado es que vuestro pie se ha contraído, ocupa menos volumen porque se ha transferido de la atmósfera a vuestro cuerpo, hay una temperatura diferente y vuestro cuerpo pierde calor que le da al aire que os rodea y eso hace que perdamos un poquito de volumen. Chulo, ¿verdad, chicos? Bien, pues vamos ahora con algo que ya sabéis, que son los cambios de estado. ¿De acuerdo? ¿Cómo pasamos de sólido a líquido y a gaseoso? Pero eso lo tenéis en la segunda parte de explicación, porque ya os conté que me cortan el tiempo y no podría explicaroslo bien. Con esto tendríamos la primera parte de explicación, donde hablamos de qué es el calor, cómo se manifiesta, qué es la temperatura y qué efectos tiene. Y ahora nos vamos a la segunda parte.